Buenos días, licenciado y compañeros. Voy a tratar de hacer este cuestionario más corto, porque en realidad he pasado como una hora haciendo este video, por lo que no me permite en más de 7 minutos grabar mi video. Disculpen si me atraso algunas preguntas. Voy a tratar de hacerlo conciso y preciso. Escriba verdadero o falso según corresponda. El barroco es un movimiento artístico que se desarrolló en Europa, específicamente en el siglo XVII y específicamente en el siglo XV. Pues esto es falso, se dio en el siglo XVII y en el siglo XVIII. B. Una representación del barroco en Ecuador es la iglesia y la plaza de San Francisco y la compañía. Esto es verdadero, porque en Ecuador sucedió este suceso. Sí. En los representantes del barroco en Latinoamérica está García de la Vega y Sor de Juan de Cruz. Esto es falso porque ellos son de España y son de Europa, no de la Latinoamérica. Solamente Juan de la Cruz es de la Latinoamérica, pero García de la Vega no lo es. D. El barroco se manifiesta principalmente entre tres artes: pintura, escultura y música. Sí, estos son los elementos principales del barroco. La palabra carpintium nos recuerda que la vida es corta y debemos apresurarnos de ella. Pues esto sí es una traducción de lo que nos dice carpiere diem. El descubrimiento de América fue en 1942, esto es verdadero. Gabriel García Márquez fue un escritor colombiano novelista que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1982. Esto es falso, porque no ha ganado ningún premio de Gabriel García Márquez. El Premio Nobel es un galardón que se otorga anualmente a las personas que han realizado actividades en beneficio de la humanidad. Pues es verdadero, porque se lo otorga cada año y es algo que han hecho algo bueno para la sociedad. Y en la decisión del Consejo Directivo pareció una humillación a la palabra, es un sinónimo de agravio. Esto es verdadero. En oración, todo lo que se entrega a lo que en la palabra canjear es un anónimo de troncar. Esto es falso, porque un anónimo puede ser lo vendo, lo cedo, entre otros. Subraya el nombre de tres representantes del barroco en Ecuador. Están tres, voy a decirlos directamente. Son José Joaquín de Olmedo, Dolores Ventimilla de Galindo, Juan Bautista Aguirre. Estos son los representantes del barroco en Ecuador y son muy reconocidos a nivel internacional, no solo en nuestro país. Ubique literal de acuerdo a las épocas de la humanidad. A. En el siglo XIX al siglo XXI. B. Al siglo V. C. Al siglo V antes de Cristo y al siglo V después de Cristo. C. El siglo. La B va con la edad antigua y la A va con edad contemporánea. La C es en el siglo VI al siglo XV, que es la Edad Media. D. El siglo XVI al siglo XVIII es la Edad Moderna. Subraya la respuesta correcta de acuerdo a su significado. A. Retórica. Es la disciplina que estudia la forma propia de un discurso. Pues sí. B. Sayón. Es el verdugo que antiguamente ejecutaba a los condenados. Cuita. Proceso extraño y peligroso. Escriba verdadero o falso según corresponda. El ensayo es un escrito en prosa de manera subjetiva. El autor expone sus propios puntos de vista. Esto es verdadero. B. Las partes de un ensayo son encabezado, introducción, desarrollo y recomendaciones. Pues esto es falso, son otros. C.
La novela nace de un subgénero narrativo escrito en prosa. Esto es verdadero. D. La novela se considera de la época moderna. Esto es verdadero. E. Una de las características de la novela es su gran profundidad y complejidad. Esto es verdadero. F. El Jorge es una diversión de bullicio, fiestas concurrir y animada. Esto es verdadero. G. Las citas bibliográficas y infografía son opcionales en la redacción de un ensayo. Esto es falso, porque siempre tenemos que poner la biografía de donde hemos sacado la información, así no se consideraría como un plagio. Y el subgénero de la novela son cuentos, novelas y fábulas. Esto es falso, son fantasía, realismo y novelas de rosa, entre otros. J. El cuento es más extenso que la novela. Esto es falso. Por lo general una novela siempre tiene varios capítulos y un cuento es como un capítulo. Ya, ubique el literal correcto según la novela y su función. 1. Pastoril. Es aventuras y desventuras. Los caballeros, aventuras de caballeros errantes como el Quijote de la Mancha, entre otros. C. Morisca. Relación entre moros y cristianos. 4. Gótica. Mezcla de terror y misterio. En esto se da principalmente, se han visto diferentes películas que llevan esta trama. 5. Ficción. Es involucra el contexto imaginario. 6. Realista. En realidad burguesa de europea. 7. Epístola. Novela estructurada por carta. Pues subraya literal de acuerdo a los enunciados principalmente. Aportes de Miguel de Cervantes en la novela moderna. B. Visión crítica de la sociedad y descripción detallista del ambiente que hablaron coloquial. Pues Miguel de Cervantes se consideraba también porque en sus mayorías de obras literarias da una crítica hacia la sociedad y lo que hace reflexionar. Tipos de novelas que inspiraron en la creación de Quijote: la picaresca, la pastorial, caballeresca y sentimental. Pastoresca, aventuras y desventuras. Caballeresca, caballeros andantes, como el Quijote de la Mancha. Géneros literarios: tenemos al lírico, empírico, dramático, oratorio, didáctico y narrativa. Grupos de representantes de raza negra que hayan tenido representativa en diferentes ámbitos está Martin Luther King, Nelson Mandela, Nelson Espiñán. Pues estos Nelson Espiñán trataba de crear paz. Mandela también fue el primer presidente negro. Y Nelson Espiñán fue un poeta. Sinónimos de la palabra aguerrida. Pues esto viene de la guerra, como su palabra lo mismo dice. Así que serían belicoso y guerrero. Antónimo de la palabra trinchera. Pues esto más se lo utilizaban en las guerras. Las trincheras eran huecos que hacían en el suelo, a veces los ponían brea y lo que hacían es cuando se reunían a atacar a un castillo o algo, prendían la brea y esto se hacía de fuego. Así que el antónimo sería panía y llanura. Características del ensayo: es B. Maneja varios temas que constan de 60.000 palabras y constan de 3 elementos. Pues la siguiente pregunta es lo mismo que nos hace de la antigua y la moderna. Frente a cada uno de los aspectos relacionados con la novela escrita según corresponda.
Aquí nos dan 3 términos nomás que debemos poner. Son orígenes, características y elementos. Por la primera, evolución hasta llegar al bon latinoamericano. Esta es un origen claramente, porque nos habla de evolución del origen latinoamericano, aunque también lo veo como una característica, pero más me voy por origen. Constan de 60.000 palabras en adelante. Esta es una característica. Representa temas de gran profundidad y complejidad característica. El marco escénico es el ambiente físico y temporal característico. Consta de 3 elementos fundamentales: acción, caracteres y ambiente. Son elementos del cine, creo que son. 6. Nace de la edad moderna como género narrativo en el siglo XVI. Esto es su origen. Nos da una fecha. Al hablar de fechas y de su origen, las personas son los que participan en los sucesos narrativos características. 8. La acción e historia son series de sucesos que desarrollan a lo largo del relato característica. 9. Consta de 3 partes: introducción, desarrollo y desenlace. Elementos. La novela nace como subgénero narrativo escrito en prosa. Origen. Parece la novela con la temática correspondiente. Bueno, la posterior nos habla sobre aventuras y desventuras, como ya lo hemos hablado en un literal anterior. La caballeresca sobre caballeros andantes, como el Quijote de la Mancha. 3. Morisca, relaciones entre moros y cristianos. 4. Gótica, mezcla de terror y misterio. Así como en muchas películas que he visto, lo que hace es que lo gótico se relacione más con el aspecto negro, como quien dice, intento ser racista. Y como es, las películas vienen de libros, eso es lo que trata de conseguir la gótica. Y ficción involucra contextos imaginarios, algo que no es existente aún, o posiblemente algo de otro mundo. Pues realiza un análisis literario de la novela de DISCULPE. Pues yo consulté y el título es novela de DISCULPE y el tema es DISCULPE desencadenado. Personajes: protagonista Jean Ox, antagonista Leonardo DiCaprio. Desde el punto de vista se plantea la libertad en la novela de DISCULPE. Pues desde mi punto de vista habla de forma cantante, trata de hacerlo de una manera cantante y trata de la forma de defender a las personas sobre sus derechos y obligaciones, y que sean libres con lo que ellos son. Ya bueno, identifique 3 injusticias que cometen en el filme de DISCULPE. Están castigos a las mujeres, maltrato a los indígenas, maltrato en la mayoría de la sociedad, por lo que en esta obra nos trata de reflexionar lo malo que es maltratar y quitarle los derechos a las personas, su libertad. Escriba verdadero o falso según corresponde. 1. Narrar es contar algo que ha sucedido, sucederá y será real o imaginario. Esto es verdadero. Esta es la definición exacta de narrar. Pues seguimos. 2. Son elementos básicos de la narración: narrador, omnisciente, neutro, editorial y testigo. Yo protagonista. Pues este es falso,
¿Por qué? Porque los elementos básicos de la narración son acción, narración, personajes, tiempo y espacio. Esos son los verdaderos. 3. La metáfora es una figura literaria que hace comparación directa entre dos elementos. Esto es falso. Jajaja. Jajaja. Revisa. El ejemplo corresponde a la onomatopeya. Esto es verdadero. 5. Las leyendas son historias verdaderas y sagradas en la sociedad que fueron gestadas. Esto es falso. ¿Por qué? Porque se transmiten en generación en generación. 6. El mito pertenece a la tradición oral que transmite la generación, que se transmite de generación en generación. Es falso. ¿Por qué? Porque leyenda es lo que se transmite de generación en generación. Noticia es un género informático que contiene relatos concretos de un hecho o suceso reciente de importancia y la actualidad. Esto es verdadero. 8. La solicitud es un documento expositivo donde se representan varias formas ordenadas, resultados y obtenidos en una investigación. Falso. Es un documento que solicita algo de una entidad. Homero es el compositor de la Lidia y la Odisea. Esto es verdadero. La novela es una obra literaria escrita en prosa, narración, acción y fingida en toda parte de relatos, y su finalidad es causar placer estético al lector. Esto es verdadero. 11. Son parte de una función: fecha, encabezado, vocativo, introducción, cuerpo, solicitud, conclusión y firma. Sí, una solicitud. Eso es lo que... Esos son sus elementos. Esos son todos sus elementos. Es una novela picaresca. Lazarillo de Tormes. Es verdadero. Don Quijote de la Mancha es un autor homónimo. Es falso. Es porque ya lo sabemos. Ya lo hemos visto varias veces con nuestro licenciado. Lo hemos visto hasta en clase, nos han hablado diferentes veces. El autor de Don Quijote es Miguel de Cervantes. 14. El título de introducción, desarrollada y conclusión son parte del ensayo informativo. Esto es verdadero. Pues 15, por fin. Una de las características de la novela actual en el siglo XX es autobiografismo. ¿Quién es el intérprete de sus historias? Esto es falso. ¿Por qué? Porque esto no fue el principal, fueron otros los principales de la característica actual del siglo XX. Gabriel García Márquez, Mario Bajas Llosa y José Bonoso son grandes representantes de bon latinoamericano. Es verdadero. La lírica, la empírica, la morádica y dicta. A ver, 17. La lírica, la empírica, la dramática, oratoria y didáctica forman parte de los géneros de la antigüedad, de la antigua Grecia. Esto es falso. Los relatos de antihéroes aparecen en España en el siglo XVI con la publicación de Lazarillo de Tormes en 1554. Esto es verdadero. La novela La Vuelta al Mundo en 80 días del autor Julio Verne pertenece a la novela sentimental. Esto es falso. Más es una novela de fantasía.
fantasía, pienso yo. Una novela que va más allá. Dar la vuelta al mundo en 80 días es algo grandioso. Creo que algo muy difícil de lograr. Conocer cada país, hablar, todo eso. 20. La última. La tragedia es una representación dramática en la que los personajes se enfrentan a los dioses, al destino, a un desenlace fatal. Esto es verdadero. Es una trágica verdad. Bueno, muchas gracias por poner atención en este video. Y lo hice de esta manera muy rápida. En algunas partes van a haber cortes, por lo que tuve que grabar varios videos, porque me permite grabar máximo 7 minutos. 7 minutos, 7 minutos. Bueno, muchas gracias y espero que les haya servido. Y licenciado, tenga un lindo día, una linda tarde, una linda noche. Y si adelanto solamente para ver el final, bueno, espero que haya comprendido. Muchas gracias. Adiós.